Nosotros sabemos que las emociones, emotion en inglés, es una moción hacia la acción, hacia el propio acto. Y tenemos diferentes maneras de poder llegar a ese acto, a partir de la intensidad propia de la emoción que nosotros estamos vivenciando. Muy buenas noches, estamos arrancando en un nuevo vivo como todos los domingos a las 23 horas. Hoy tenemos nuevamente la presencia del filósofo Daniel Siegel, que nos acompaña, ya es habitual en este canal, y la nueva presencia del licenciado en psicología, Pablo Caruso, que tuvo un éxito rotundo la última transmisión que tuvimos. Mucha gente se ha acercado a preguntarme por él. A Daniel ya lo conocían de antes, ya sabían que era una eminencia. A Pablo lo están conociendo y están viendo que también es una eminencia, que tiene mucho para aportar y para hacer un buen aporte a la sociedad en la que vivimos hoy, porque cada uno desde su disciplina está desmitificando esta idea de que las ciencias sociales y las humanidades parecieran ser un reducto propio del progresismo, y estamos viendo que justamente el saber humano no es un monopolio exclusivo de ciertas corrientes ideológicas que, muy por el contrario, atentan contra el saber e intentan reducir el conocimiento a una abstracción totalmente desfasada de la realidad. Hoy tenemos un tópico que a muchos les ha interesado. De hecho, hoy mismo estamos tocando este tema, que es la gestión del miedo, la gestión del temor desde el aspecto político, a pedido de todos los que están siempre acompañando este pequeño pero convencido y humilde canal. Hoy, justamente para empezar a dialogar, creo que lo prudente sería que cada uno pudiese exponer, si está de acuerdo y si así lo desea, ¿qué es el miedo? Porque a partir de que podamos definir el miedo, entiendo que para algunos se suele hablar de la diferencia entre el miedo como el sentimiento natural y el temor como aquella injerencia artificial sobre uno. Cada uno sabrá qué interpretación darle, pero para tener un lenguaje en común, vamos a empezar a exponer cada uno de sus perspectivas. Bueno, ¿cómo entienden el miedo? Para que luego en el segundo tópico sí podamos abordar cómo el espacio político y todo el espectro político, que no es solamente un Estado nacional, regulan y redefinen y manipulan a la población a partir de estos conceptos. Este miedo, hay que ver miedo a qué y cómo gestionarlo. Sin más preámbulos, le damos la palabra ahora sí a nuestro querido doctor Daniel Siegel. Toda suya la palabra. Gracias, muy agradecido. Me parece que es interesante empezar por una distinción que es clásica en la historia de la filosofía, que es la diferencia entre angustia y miedo, ¿no? La angustia tiene que ver con el hecho mismo de la existencia, ¿no? Estamos arrojados a un mundo que no elegimos, somos seres finitos, la muerte está en el horizonte de nuestra existencia como una constante posibilidad, como dice Heidegger, la constante posibilidad de no tener más posibilidades. Pero la angustia siempre tiene esta característica un poco vaga, que la hace todavía más, hace que nos afecte más, en el sentido de que no es nada en particular lo que angustia, ¿no? Sino que es el hecho mismo de existir. En cambio, el miedo tiene la característica de generar cierta tranquilidad, porque uno puede tenerle miedo a un objeto determinado, ¿no? Es lo que sucede, por ejemplo, con las fobias, ¿no? De hecho, la idea generalmente en psicoanálisis es que la fobia es una especie de tramitación de la angustia, ¿no? Uno deja de angustiarse porque logra encontrar un objeto en el cual fijar todo lo que le implica algún tipo de peligro, y entonces, eludiendo ese objeto en la realidad, evita enfrentarse con el trasfondo de esa angustia existencial que de alguna manera se ve opacada por el miedo, ¿no? A lo que uno le teme generalmente, como vos bien has dicho en otros programas, es a tres cosas, ¿no? La naturaleza, la muerte y el otro. Pero en última instancia esas tres cosas tienen un trasfondo común, que es la muerte, porque la naturaleza nos genera miedo porque puede aniquilarnos. El otro nos genera miedo porque puede aniquilarnos, y entonces en última instancia se trata de temor a morir, ¿no? Aunque puede haber cosas más terribles que la muerte, ¿no? Como por ejemplo la tortura, el sufrimiento permanente, ¿no es cierto? Pero siempre es algo del orden de lo que representa un peligro para nosotros, ¿no? El peligro es lo desconocido, pero en esa manera de entender al otro y a la naturaleza como lo extraño, como lo ajeno, lo que encierra un peligro y un misterio, también se esconde la proyección del hecho de que nosotros somos desconocidos para nosotros mismos, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico,
en realidad ese peligro es un peligro interior, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que muchas veces no sabemos cómo nos vamos a comportar en determinadas situaciones específicas y tenemos miedo a la reacción que nosotros mismos podemos llegar a tener en una determinada circunstancia. Por ejemplo, si somos amenazados y somos personas en general pacíficas, no sabemos si no vamos a reaccionar agrediendo o matando al otro, ¿no? Entonces, ese miedo que generalmente nos produce el otro, la naturaleza, son proyecciones de nuestro propio temor con respecto a nuestra propia naturaleza, que es para nosotros desconocida, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en el caso del cáncer, ¿no? Que representa algo que en general ha generado temor por la imposibilidad de manejarlo desde el punto de vista de la medicina. Es uno de los grandes fenómenos que la medicina no puede tratar, ¿no? ¿Pero por qué? Porque es nuestro propio organismo el que de golpe se vuelve extraño para nosotros mismos y hay células que empiezan a proliferar y son identificadas como propias hasta que finalmente terminan acabando con nuestra existencia individual, ¿no? Entonces, uno de los temores mayores que surgen a partir de la existencia de cuestiones como el cáncer, que no pueden ser tramitadas por la medicina, que es la que nos promete siempre la cura de todos los males y la posibilidad de un bienestar y una felicidad en la tierra, es justamente que ahí se trata de algo propio que se vuelve extraño. Y eso tiene que ver más bien con lo que Freud llamaba lo ominoso, ¿no? Lo familiar que se vuelve de golpe extraño, que es lo que caracteriza también nuestra relación en general con los demás, con los otros, ¿no? Cuando el otro de golpe aparece como un extraño que puede ser un peligro para mí, como ocurre en esta situación de la pandemia, ¿no? Donde se plantea que el otro puede ser un portador asintomático de un peligro para mí que el otro mismo puede desconocer, o yo puedo ser el portador de ese mal para el otro. Entonces ahí se generaliza ese sentimiento de ominosidad y ya lo que sería controlable del temor se desbanda, ¿no? Es algo que ya linda directamente con el carácter de la angustia existencial, pero de alguna manera camuflado con esa idea de que se trata de algo en mí o en el otro que genera peligro para mi existencia, para mi supervivencia, ¿no? Básicamente quería señalar eso como introducción y también para meter de paso el tema de la pandemia, ¿no? Que está ahí como una cosa muy extraña porque es algo que está a caballo entre el temor y la angustia, ¿no? ¿Por qué? Porque aparece como algo que es un peligro, pero no es un peligro fijable, no es como pasaba, por ejemplo, con el caso de Juanito que menciona Freud, donde su temor era el temor a los caballos, entonces eludiendo la presencia de los caballos más o menos podía manejar ese temor. En cambio ahora este tema de la epidemia, de la pandemia, aparece como algo omnipresente, ¿no? Como un peligro permanente que aparte va mutando, va tomando nuevas formas y por supuesto es algo que puede ser utilizado políticamente como seguramente veremos más adelante, ¿no? Excelentísimo aporte, coincido plenamente. Creo que si algo que caracteriza el tiempo de pandemia y es algo que hemos tratado de difundir desde el día 1, ha sido en esencia ese comportamiento, digamos. Así como, y esto lo quiero trazar para la gente que por ahí viene siguiendo este canal desde hace un tiempo, muchas veces hemos dicho, hay una gran perversión, sabrán disculpar el término en algún punto en el feminismo, cuando ya traslada la culpa al hombre por el solo hecho de nacer hombre. Entonces de repente se genera una suerte de histeria colectiva en la cual las feministas ven a un hombre y dicen, si es hombre, ya hay una presunción de que es un abusador, aun si se trata de un aliado, que curiosamente suelen ser los principales perpetradores de los peores crímenes, ¿no? Pero ahora lo que sucede con la pandemia es que ya uno no le tiene miedo al hombre per se, sino al género humano completo, digamos. Es propio incluso hasta del ecologismo esta idea. Ya el ser humano en su integridad es una amenaza para uno. Entonces, yo por ahí cuestiono esto que dicen, bueno, hemos sido solidarios. Cuidado que con esta idea de la pandemia y el encierro, más que solidarios, en realidad estaba tratando de rescatarse cada uno a sí mismo, porque se veía en el otro un potencial asesino. Y esto fue incluso el mensaje que se dio a tal punto que si uno salía en la primera etapa de la cuarentena, en la calle, esto me ha pasado a mí, te gritaban asesino, ¿cómo vas a salir sin barbijo? ¿Cómo vas a andar así en la calle? Quédate en tu casa. ¿Cómo se nota que algunos tenían un buen sueldo en ese momento? Entonces ya era fácil cuestionar al otro. Ahora son los primeros en salir a pedir plata a la calle. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos.
Licenciado Caruso, nuevamente con usted, muchísimas gracias por su presencia. La misma pregunta, ¿qué es el miedo desde su perspectiva? Hola Horacio, bueno, mil gracias de nuevo por la invitación. A mí me gustaría que, hablando bien sencillo, la gente pueda entender cuál es la diferencia entre una emoción, un pensamiento y un acto. ¿Por qué lo traigo de esta manera? Porque el miedo está encuadrado dentro de lo que son las emociones humanas. No es lo mismo nuestros pensamientos, nuestros actos, que nuestras propias emociones. Y muchas veces la gente lo confunde. Bueno, tengo una emoción que en realidad es un pensamiento y después se convierte en acto. Y en realidad no es de esta forma. Ya Freud lo planteaba con una palabra que es Angst, A-N-G-S-T, donde decía que es la expresión reiterada de un peligro, ¿no? Ante un peligro. Nosotros sabemos que las emociones, emotion en inglés, es una moción hacia la acción, hacia el propio acto. Y tenemos diferentes maneras de poder llegar a ese acto, a partir de la intensidad propia de la emoción que nosotros estamos vivenciando. Y para poder explicar esto me tengo que meter en varias corrientes que explican un poquito, más o menos brevemente, qué es una emoción, ¿no? Que es diferente, insisto, y lo aclaro muchas veces porque eso pasa desde la práctica clínica hasta escucharlo en la calle, que se va confundiendo y no se entiende bien cuál es la diferenciación entre una cosa y otra. Partamos de la base de que nosotros podamos tener una postura, por ejemplo, evolucionista, basada en Darwin, donde dice que las emociones son para adaptarse al medio. Entonces uno tiene miedo porque en la antigüedad veías un tigre y tenías que luchar o huir, ¿no? El tema que nos convoca hoy tiene que ver con el miedo, reacción de lucha, reacción de huida. No es lo mismo una que otra. Y eso nos pasa hoy, en la actualidad, que después lo voy a explicar de qué manera nos pasa. Entonces, en ese momento, me adaptaba al ambiente a partir de qué? Bueno, de luchar o huir contra ese tigre que amenazaba a mí o a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una postura. La otra, ya más entrando en un funcionalismo de William James, habla de lo psicofisiológico, ¿no? Entonces, una emoción es una respuesta ante un estímulo que proviene del exterior o también del interior y que activa mecanismos psicofisiológicos, ¿no? Entonces ahí tenemos ya un basamento más desde lo orgánico. Para después pasar a otra corriente que tiene que ver con lo neurológico, ¿no? Con lo neurocognitivo también, por así llamar, que es el punto de vista donde, bueno, no importa tanto como vos pienses, no importa tanto el evento exterior, sino lo que va a importar es nuestro asentamiento biológico, cerebral, que indistintamente de cómo vos pienses, ya nos vamos después al cognitivismo, va a ser una respuesta ya dada. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy importante dentro de nuestro cerebro que es la amígdala. Eso es clave. Te va a decir que, bueno, pasa algo en la calle, por ejemplo, y tengo una reacción, nuestro cerebro límbico se activa porque es el que regula la respuesta emocional y dice, acá tenemos un problema. Le mando un mensaje a la amígdala y va a decir, ok, esto es malo, es peligroso, me da miedo, reaccionemos, pongamos a todo el cerebro en funcionamiento con expresiones fisiológicas, como por ejemplo, taquicardia, se bombea más sangre a los músculos, todo para tener una respuesta. Pero no importa de cómo vos pienses, ¿no? Va a ser más biológico. Para después pasar a algo más conductual, ¿no? Watson, por ejemplo, el autor muy reconocido, va a decir, ok, todos vamos a tener una respuesta aprendida entre asociaciones de estímulos. Un estímulo, como por ejemplo, si ustedes recuerdan, alguna vez leyeron el famoso perro de Pavlov, donde se ponía la comida y el perro salivaba. Después se ponía la comida y al mismo momento se tocaba una campanita y el perro salivaba. Le sacábamos la comida y estaba la campanita, el perro salivaba. ¿Por qué? Porque va a tener una respuesta ante distintos estímulos para no entrar en un lenguaje técnico. Y el cognitivismo, que vendría a ser lo último, donde dentro de nuestro campo y nuestra disciplina hay una lucha bastante importante, mismo en las universidades, entre los psicoanalistas, por ejemplo, y los cognitivistas, donde hay varios autores y hay una teoría muy importante que es la teoría del estrés, que es cómo respondemos nosotros ante eventos que provienen del exterior o de nuestro interior. ¿Cómo los afrontamos, no? Estrategias de afrontamiento. Siempre vamos a tener, dice Lazarus, una primera reacción, una primera respuesta que va a ser automática, que va a estar basada en experiencias previas. ¿Por qué? Porque las emociones son alarmas. Ustedes van con su auto, si quieren, por el medio de la ruta, se prende la luz de la nafta, saben que tienen que ir a cargar nafta o combustible, porque si no se quedan en la ruta, es una alarma.
Las emociones son exactamente lo mismo. En este caso, el tema que nos convoca, insisto, es el miedo. Es una alarma ante un peligro real o un peligro imaginario. ¿Por qué? Acá entra lo que les explicaba antes. En el pasado estaba el tigre en la calle. Estaba el tigre ahí en el bosque, ¿no? Me podía comer. Hoy ese tigre no existe más. Nuestro tigre está en nuestro interior, en nuestra cabeza, y acá estos autores van a decir, ok, es cómo vos interpretás esto, ¿no? Y no estamos hablando de la interpretación desde la autopercepción, que es otro tema, sino desde la interpretación emocional a partir de la caja blanca, que sería, ¿qué es lo que yo tengo en mi cabeza para que tenga tal respuesta? El conductismo lo que va a hacer es, no me importa lo que tengas en tu cabeza, o sea, cómo pensás, sino ante un estímulo vamos a responder, estímulo-respuesta. Y van a ser siempre iguales, ante el mismo estímulo la misma respuesta. Entonces, lo que se plantea acá, ok, ¿qué hay en nuestra cabeza? ¿Cómo estás pensando? Toda emoción es disparada por de qué manera estamos pensando. Vamos a tener miedos más adaptativos, por ejemplo, hay un tigre o me quieren robar y salgo corriendo o lucho, o miedos más irracionales, como por ejemplo, mencionaba Daniel, las fobias, ¿no? Una irracionalidad completa, donde obviamente ahí nuestro inconsciente va a entrar a jugar un partido muy importante, porque va a hacer cosas que nosotros desde nuestra conciencia no tenemos la menor idea de que eso está pasando. Y se va a jugar como por ejemplo en segundo plano, ¿no? Esta computadora que yo tengo delante de mis ojos está haciendo un montón de procesos en segundo plano que yo no veo. Lo único que veo es la cámara, pero por detrás está recibiendo notificaciones, el Wi-Fi. Nuestra cabeza es igual, tenemos la conciencia, que sería el primer plano, y todo el otro mundo, mucho más irracional, mucho más invisible, que juega un papel muy importante a la hora de interpretar la realidad y a la hora justamente de vivenciar, experienciar el miedo, que es una emoción que hoy en día, y ya entrando en el tema más de la pandemia, está muy bien utilizado porque se ha estudiado mucho la mente para esto, para saber de qué manera responder, y eso tiene directamente una relación con todas estas, por ejemplo, virtualizaciones de la realidad, una realidad virtual donde ya dejamos de tener un contacto con lo real para pasar justamente a lo virtual y empezar a desconectarnos de aquello que el pensamiento crítico nos da, y nos quedamos justamente atomizados y dentro de una realidad construida por un otro, donde la narrativa empieza justamente a calar en nosotros, deconstruyendo, utilizando la palabra, ¿no?, que sabemos de dónde viene, nuestro ser para reinscribirlo. Bueno, si no tenemos un basamento importante desde lo psicológico, desde nuestro interior, vamos a estar respondiendo ante estímulos que van a venir. Impecable y totalmente claro, incluso para los que por ahí no estamos tan adentrados en el mundo de la filosofía y la psicología, ha sido de muy, muy fácil comprensión. Creo que es importante pasar a este tópico y hacer una introducción más que válida, ya estableciendo un lenguaje en común en cómo vamos a entender el miedo. Sabemos que lo cierto es que forma parte del ser. Digamos, del ser humano no se puede entender la humanidad sin ese miedo. Después habrá discusiones en torno a cuánto hay de racionalidad en dicho miedo. Claramente que una fobia, y esto se ve, no posee el mismo grado de racionalidad que aquel artista marcial que sabe que un golpe puede llegar a ser complicado, pero tiene las herramientas como para decir, bueno, que el miedo no me venza y trato de enfrentarlo porque es a lo que me dedico, es lo que profeso y es la forma en la que uno se gana la vida. Entonces, hay miedos y miedos. Ahora bien, vamos a pasar a un tema ya un poco más complejo y voy a hacer una aclaración pidiéndole desde ya a los que están en este momento que además de suscribirse a este canal, acompañen a todos los exponentes en sus redes sociales, por eso están abajo en la descripción. Aclarando también que tenía el honor de prologar uno de los libros de Daniel Siegel, así que bueno, si nos quieren ayudar con la compra del mismo, también está en el link en la descripción. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que es la pandemia y el tema del miedo. Insisto, esto es un ensayo que estamos realizando en vivo y lo voy a hacer por dos aclaraciones fundamentales. Primero, los tiempos cambian, entonces quizás la interpretación de los hechos que se hace hoy no sea la misma que se puede hacer de acá a 6 meses cuando nueva información salga a la luz. Digo porque a veces quieren sacar archivos de cuando empezó la pandemia en fase 1, donde la lectura política no era la misma que se puede hacer hoy después de un año. Eso es fundamental. Segundo, vamos a hacer un ensayo en cuanto a cómo podría ser interpretado el miedo desde el manejo político. Esto quiero aclararlo porque
si alguien que está esperando que alguno de los tres vayamos a decir, no, miren, estuve hablando con Fox Mulder y Dana Scully y hemos descubierto que en realidad hay una subsecretaría en el tercer piso del Pentágono que han logrado elaborar un virus, el cual fue mandado por correo a Wuhan y de allí están controlando el planeta. Bueno, quizás ese tipo de contenido no lo encuentre tanto en este canal. Tratamos de lo que decimos acá, ser siempre documentado y en base a las teorías, digamos, el conocimiento que uno tiene desde la filosofía y la psicología, por decir, ¿cómo podría utilizar la política el miedo? Lo cual no quiere decir que estemos diciendo hay un complot mundial de 3 cabezas que son tal y cual y se conectan con el Vaticano y que le giran dinero a Suecia. No es nuestro estilo. Quiero aclararlo desde ya porque parece que me genera expectativa que no es real. Ahora sí vamos a pasar en el mismo orden de recién. Cómo el poder político, más en tiempos de pandemia, puede llegar a utilizar el miedo, cómo se beneficiaría, tendrían riesgos, no tendrían riesgos, qué lectura política se puede hacer del miedo, qué ha sucedido con la pandemia, qué ha sucedido con este miedo al otro, qué ha sucedido con esta idea de que el Estado regulador se arrogó todas las potestades para sí, para que en nombre de la ciudadanía definirle a la persona cómo cuidar su salud, con quién relacionarse, cómo no relacionarse. Así que hay mucho para dialogar. Este va a ser el tópico más largo. Va a haber quizás alguna que otra interrupción en el medio, pero porque son temas complejos. Así que arrancamos con usted, Daniel. Sí, la verdad que es el tema más complejo de todos y yo estaba pensando cómo abordarlo, ¿no? Y pensaba cómo históricamente ha sucedido que se ha trabajado sobre el miedo, sobre la existencia de pandemias anteriores, ¿no? Por ejemplo, cómo la epidemia de peste de la Edad Media dio paso a la generación de los estados nacionales, ¿no? Porque hay que pensar que en esa época había una especie de globalización dada por el cristianismo, el compartir una determinada cultura, el compartir el latín, el hecho de que las fronteras eran un poco inestables porque existía el Imperio Romano Germánico que agrupaba toda la cristiandad y eso hacía que las personas fueran yendo de un territorio a otro, ¿no? Eso lo podemos ver en algunos textos, sobre todo novelas que nos relatan un poco la vida de esa época. Por ejemplo, Hermann Hesse tiene un texto muy hermoso que se llama Narciso y Golmundo, que está situado justamente en la época de la epidemia de peste, y muestra cómo esa epidemia generó ese temor, esa inestabilidad que llevó al fortalecimiento de los controles, digamos, de pasos de frontera, de los estados nacionales. Lo que generalmente la política hace es intervenir ante una situación determinada de estrés, digamos, postraumático, porque es lo que podríamos decir que ha sucedido ahora, ¿no? Con lo de la pandemia, pero que tiene que ver mucho también con la manera en que se maneja desde el discurso, ¿no? Porque yo digo, más allá de que exista el virus, y yo no dudo de que existe, está el tema de cómo el organismo social reacciona ante la presencia del virus, ¿no? Y cómo la reacción se da a múltiples niveles, a niveles económicos, políticos, sociales, en general, cómo afecta al mundo de las ideas, ¿no? Y las relaciones sociales entre las personas, porque no todos los estados han reaccionado de la misma manera, pero sin duda se ha generado cada vez una mayor presión social en una dirección determinada, que tiene que ver con el hecho de que cuando emerge algo nuevo, ¿no? Aunque hubiera sido predecible y probable, ¿no? Porque se ha ido a buscar cómo Bill Gates ya había mencionado que un coronavirus podía generar una situación similar a partir de la epidemia de ébola, ¿no? Que había sucedido en África, pero que quedó limitada a ese contexto. De todas maneras, aunque es algo que siempre existe como posibilidad, ¿no? La existencia de una epidemia o que se extienda como pandemia. Los manejos políticos han sido distintos en distintas épocas, ¿no? Como decía, en la Edad Media la orientación fue hacia la división de los estados nacionales, ¿no? Por ejemplo, hubo epidemias de peste posteriores, pero se adoptaron ciertas medidas sanitarias, como en Holanda separar en distintos barrios y cuando se declaraba la peste en un barrio cerrarlo totalmente, ¿no? Y que murieran los que murieran y los que sobrevivirían, pero por lo menos no se propagaría la enfermedad a todo el estado, ¿no? Se adoptaron medidas sanitarias aún antes de que la medicina comprendiera cómo funcionaba, ¿no? esta epidemia. Entonces el Estado ya empezaba a intervenir ahí como organismo de control, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos que controlar los nacimientos, las muertes, los fenómenos epidémicos, aparece la noción de salud pública,
Estamos hablando épocas del barroco, por ejemplo, año 1500 más o menos, ¿no es cierto?, donde ya empiezan a generarse estas gestiones generales de los estados nacionales y se le empieza a quitar poder a la Iglesia con respecto a este tratamiento de la cuestión de la muerte, ¿no?, el enfrentamiento al tema de la muerte y también de los nacimientos y muertes, que siempre eran cuestiones registradas por la Iglesia, y el tema de la extremaunción, ¿no?, la presencia del religioso para dar el pasaje de la vida terrenal a la vida eterna. Todo eso va siendo sustraído por los estados y va siendo de a poco entregado, digamos, para su gestión al ámbito de la medicina, ¿no?, que después termina convirtiéndose de alguna manera en el dominio científico para estas cuestiones que antes eran cuestiones más bien de la órbita religiosa, ¿no? Por eso no es extraño que hoy en día sean los científicos, los médicos básicamente, los gestores de esta situación de la pandemia, y aquellos a quienes se les ha pedido recomendaciones, ¿no? Hay antecedentes históricos que nos explican un poco esta situación, pero también he pensado, por ejemplo, cuando se dio la epidemia de gripe que ocurrió en el año 1918, pasó prácticamente desapercibida porque en ese momento la política estaba interesada en el tema de la terminación de la guerra, ¿no? Había ocurrido la Primera Guerra Mundial y el tema de la cantidad de muertos que se habían generado por la epidemia de gripe, que duró 2 años, y que fueron millones, no se le dio demasiada importancia desde el punto de vista político. O sea que realmente cómo se reaccione ante el peligro no va a depender del peligro mismo, de su naturaleza, sino que va a depender de una determinada situación global política del momento, ¿no? Hoy en día vimos que primero hubo como una tendencia a que los estados tenían que hacer algo con esto, ¿no?, con la presencia de este virus, una vez que había sido identificado, y entonces empezó este control estatal, ¿no?, esta cuestión de, bueno, hay que confinar a la gente. En algunos estados se planteó eso, en otros estados se dijo no, hay que dejar que se genere esta inmunidad de rebaño, ¿no?, como en Suecia, por ejemplo, pero siempre está esta idea de que algo hay que hacer, ¿no? ¿Y a quién se le pide consejo? Y a los médicos, porque son los que saben de ese tema. Y sin embargo, la epidemia ha resultado una extraña anomalía, ¿no?, porque de golpe resulta que es un virus que genera una neumonía, ¿no? Hasta ahora eran las bacterias las que generaban neumonías y se podían controlar con antibióticos. Ahora es un virus que genera una neumonía, que además produce un estado de convalecencia que dura 2 semanas, ¿no?, como la gripe, que en una semana se resuelve, digamos, en un sentido o en el otro, frente al cual no tenemos vacunas porque nunca se desarrollaron vacunas para el coronavirus, porque el coronavirus habitualmente lo único que producía era el resfriado común, entonces no había un interés en hacer investigación por ese lado. O sea, hay toda una serie de factores que son más o menos contingentes, pero que después van cobrando una forma bastante particular, ¿no?, de cómo gestionar esto, ¿no?, cómo gestionar la salud pública, considerando además que los privados no pueden hacer nada al respecto, que la salud tiene que ser una cuestión pública, tiene que ser equitativa, igualitaria, etcétera, con todo el discurso bien progre, ¿no?, que caracteriza a la mayor parte de los estados, particularmente los que son de orientación socialdemócrata, ¿no? Entonces hay toda una cuestión de que, por un lado está el virus, yo no dudaría de que está, pero es un virus más, digamos, que digamos, su mortalidad es bastante baja en general, pero fíjate cómo cuando parecía que la cosa estaba tranquilizándose, de golpe aparecen variaciones, mutaciones, y aparece esta cosa de los portadores asintomáticos y que los vacunados también pueden enfermarse. Es muy extraño, o sea, es como que cuando vos ves que un fenómeno, ¿no?, un fenómeno de la naturaleza que parecía más o menos localizado y entendido, empieza a borronearse, ¿no?, a hacerse como una masa confusa, que los propios médicos te dicen, bueno, por ejemplo, si te diste la vacuna, no hace falta que testes a ver si generaste inmunidad, porque los test que hay, es algo que vi hace poco en la televisión, ¿no?, decían, los test que hay por ahí te dan que no tenés inmunidad, pero tenés inmunidad celular, que eso no se puede detectar con los métodos que hay ahora. El discurso es tan confuso y la invasión que genera en nuestras cabezas toda la información que nos dan supuestamente desde fuentes confiables es tan contradictoria
que al final uno termina teniendo la sensación de que ahí hay algo que no existe, o que existe pero no con la forma en que te lo presentan, ¿no? Como que la cosa se está haciendo demasiado larga, demasiado complicada, demasiado confusa y demasiado contradictoria. Y yo diría que cuando pasa eso y los propios científicos no saben qué pensar al respecto, estamos en presencia de un proceso por el cual lo que podría ser una amenaza detectable, una amenaza que dé simplemente miedo, se presenta como algo ominoso, o sea, que está presente de una manera generalizada, que hace que todos tengamos que tener miedo a todos, que nos resignemos a que nos planteen una nueva situación de confinamiento en caso de que sea necesario, aunque el confinamiento en sí mismo no sirve absolutamente para nada, que nos hagan llevar barbijos cuando en realidad se sabe que los barbijos no sirven para evitar el contagio, pero funciona como una especie de fetiches. O sea, hay toda una cuestión muy extraña hoy en día con esto de la pandemia que hace que tienda hacia la toma de medidas supersticiosas directamente y avaladas incluso por el Estado. Vacunas que no protegen, o sea, que no evitan que uno se enferme, barbijos que no protegen tampoco, pero hay que usarlos igual porque la ley dice que hay que usarlos. Entonces uno tiene la sensación de que ya se convierte en una cuestión ideológica, ¿no? En el sentido, ¿en qué sentido ideológica? En el sentido de que hay una idea que se implanta porque primero hay que generar hábitos y después uno después verá la bondad que esos hábitos generen, ¿no es cierto? O sea, usamos el barbijo, después veremos que eso va a ser eficaz solo porque lo estamos usando, pero en realidad tiene un carácter fetichista y fetichiza las relaciones entre las personas, en el sentido de que cubrirse la cara hace que el otro ya no represente una amenaza para mí, y mantener la distancia evita el contagio, y en última instancia es todo muy extraño porque los que gestionan el miedo, que los hay, o sea, los estados-nación y también las grandes corporaciones y los ecologistas quieren sacar conclusiones sobre esto que está pasando, sin embargo, están gestionando en realidad algo que se parece más a la fobia que al miedo. Digo que tiene un carácter que trasciende lo racional, porque cuando la amenaza se hace tan generalizada, se habla de supercontagiadores, se habla de que el virus de los que corren en la capital puede saltar y contagiar a la gente de Gran Buenos Aires y cosas por el estilo, uno ya tiene la sensación de que acá hay algo muy extraño, ¿no? Algo que da la impresión de ser lo que Lacan llamaba el objeto A, el objeto de la amenaza permanente, de la amenaza que no tiene rostro, que no tiene figura definida, que lo llamamos virus, pero como muta, como cambia, como de golpe ahora puede resultar que la variedad de tal o cual país sea mucho más contagiosa, mucho más letal, y no sabemos si las vacunas van a servir o no. Entonces se sigue postergando algo que debía haber sido nada más que un estado temporal, ¿no? Porque por lo general las cuarentenas se hacían para durar un tiempo y después se volvía al estado anterior, y sin embargo tenemos cuarentenas que se multiplican, que se extienden, que retornan. Digo, esta es una situación realmente ominosa. Por eso te decía que la impresión que me da de lo que está por venir es que va a ser cada vez peor, digamos, que en realidad no se va a dar una solución a esto, porque aparte es como esas situaciones que se retroalimentan desde el propio Estado o desde determinadas corporaciones para sostener este estado de temor permanente. O sea, no se puede dar la idea de que ya está todo, ¿no? Sí, está la vacuna, o sea, nosotros hicimos nuestra parte, pero eso no garantiza nada. Entonces ustedes se tienen que seguir cubriendo la boca y tienen que seguir manteniendo la distancia. Eso no es racional, no es racional. Mi conclusión es que no es racional, pero esa irracionalidad es justamente la que nos mantiene en un estado de temor y estrés permanente, que hace que eso justifique la aceptación de cualquier medida que pueda hacer algo con eso, ¿no? Digo, es lo mismo que en el caso del cáncer, ¿no? Algo hay que hacer, entonces nos sometemos a tratamientos que sabemos que van a ser inútiles, pero igual hay que hacerlo, porque algo tiene que hacerse y alguien tiene que hacerlo, ¿no? Entonces el que lo va a hacer es el Estado-Nación, va a ser el médico, va a ser aquel en quien confiamos que algo sabe acerca del tema, aunque no sepa todo, pero la cosa termina siendo simplemente un ritual. O sea, estamos haciendo rituales
para tratar de protegernos de un enemigo que no sabemos qué es, ni sabemos realmente si existe, o dónde está, y que se generaliza, se multiplica y cambia de forma, y se convierte en una amenaza que se acerca más a lo ominoso, o a lo angustiante, o a la incertidumbre, que al temor controlado, racional, de algo que puede llegar a bloquearse y a trabajarse y a sacar de eso una enseñanza y un aprendizaje sobre cómo tratarlo en el futuro, ¿no? Creo que me extendí mucho, pero digo, estoy un poco trabajando sobre el mismo proceso porque yo mismo no entiendo bien qué está pasando. Y eso de no entender bien qué está pasando te da la pauta de que está pasando algo que trasciende el virus mismo, ¿no? Pues si no sería muy sencillo, digamos, sería simplemente hay un virus, hagamos una vacuna y bueno, con eso generemos inmunidad, pero esto de que se vaya mutando y transformando y cada vez más letal, cada vez más peligroso, ya genera la sospecha de que hay intereses detrás para que esto se sostenga y permanezca en el tiempo, ¿sí? Eso por lo menos es lo que yo pienso. Excelentísimo, muy claro. Ahora vamos a pasar con el mismo tópico con Pablo respecto a, bueno, qué hay detrás de esta gestión del miedo. Una simple acotación mínima al respecto. Bueno, hay dos, pero las voy a decir muy rápido. En primer lugar, vean si no es una forma de control político el miedo, que de hecho toda la tesis ecologista, y esta es la principal tesis de mi libro junto a Ignacio Boller, es a través del miedo. De hecho, uno ve The Population Bomb de 1968, es la misma tesis que se mantiene desde el 68 hasta esta parte de la historia. La idea de la sobrepoblación, este miedo, como la teoría malthusiana, este miedo de que seamos muchos y de que vengan las peores catástrofes, las guerras, las hambrunas, las pestes, porque hay demasiada gente. Entonces, la tercera edad que ya no produce y los niños por nacer, descartados, que quede la etapa productiva para hacer afines a esas teorías utilitaristas. Bueno, esto, quieren o no, es lo que se sostiene. Vean los objetivos 2030 y todo gira en torno a la sostenibilidad, esta idea del cambio climático a causa del capitalismo, en principio, ya está desmentido por Bjorn Lomborg, pero bueno, se sigue sosteniendo, y a su vez se sigue sosteniendo la sobrepoblación, digamos. En todo caso, yo lo que voy es, a todos nos interesa la ecología, porque es la casa común, pero no por ello vamos a abrazar el ecologismo. Es como creer que, bueno, es real que hay un hecho de violencia intrafamiliar, y existen, pero no por eso vamos a abrazar las teorías feministas, digamos. O sea, cuidado que a veces uno cuando cuestiona dice, no, entonces estás a favor de la destrucción planetaria. No. Que a mí me preocupe un fenómeno no quiere decir que esté a favor de los ideólogos post-marxistas que están haciendo desastre a lo largo y ancho del planeta. Eso como primer punto. Y segundo punto, yo recomiendo, si les interesa este tópico, insisto, es materia de seminario. Además, quizá empecemos a hacer algunos cursos específicos, tanto con Pablo como con Daniel, a través de la fundación, para los que estén interesados, ya vamos a empezar a coordinarlos. Pero hay un tema que realmente me interesa, que si quieren, ya que siempre recomendamos un libro, y ahora le damos la palabra a Pablo, si les interesa mucho este tópico, yo les diré que empiecen con un libro, curiosamente, de un socialista, de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman tiene un libro maravilloso, que es justamente Tiempos líquidos. Ustedes saben que está modernidad líquida, amor líquido, son todos muy interesantes. Pero lo que es la gestión del miedo por parte del poder político, tiempos líquidos, es la tesis principal. Desde clases de defensa personal, cirugías estéticas por el miedo al paso del tiempo, el tema de asegurar la casa, asegurar el auto, mayor presupuesto en armamentístico. A ver, cada uno le da la interpretación que desee. O sea, yo no estoy diciendo que digo, si les interesa, al menos para introducirse, quizás les sirva para este tópico. Así que bueno, muchísimas gracias. También estuve viendo que estaba Margarita conectada comentando. Por este tipo de contenido saben que el video nos fuimos a la vega absolutamente todos, así que bueno, gracias a los que están colaborando. También es uno de los colaboradores que tiene este canal, así que muchísimas gracias, porque si no nos levantan el canal después de criticar la Organización Mundial de la Salud, le pasamos al lado. Sin más, ahora vamos con Pablo, que nos viene a deleitar con su enorme sabiduría. Bueno, a ver. Mientras hablaba Daniel, yo pensaba cómo abordarlo de manera distinta para no pisarnos en los mismos temas. Y yo pensaba lo siguiente, ¿no? A ver, cuando uno tiene un problema doméstico pequeño o más grande, o por ejemplo la enfermedad, la sensación de desesperación aparece cuando yo no puedo tener el más mínimo control sobre esta situación, ¿no?
cuando yo no puedo ejercer absolutamente nada desde mí para poder abordar. Con la pandemia pasa algo muy similar. ¿Por qué? Porque es un ente abstracto que es omnipresente, que está en las personas y aparentemente en los objetos, que te sigue continuamente a donde vas y que además de que te sigue continuamente a donde vas, podés ser vos el causal de, por ejemplo, la muerte de un otro, ya sea lejano o cercano. Y pensaba también cómo se nos está habitualizando de una manera, pero ya feroz, ¿no? Por ejemplo, hace un rato, pongo un ejemplo personal, fui al supermercado y automáticamente es la conducta de ir y poner la mano para que tomen la temperatura, ¿no? Es algo que ya empezó a calar muy hondo cerebralmente. Nosotros tenemos más o menos 21 días para constituir un hábito de repetición. Y es algo que ya ni siquiera entra desde el orden de lo racional, porque no es que lo pensás, ya es el hábito. Es como cuando uno anda en bicicleta o maneja, no pensás el cambio que tenés que poner o si tenés que frenar. Eso al principio, cuando es lo mismo que nos pasaba al inicio de la pandemia. Bueno, te olvidabas el barbijo o tenías que ir a algún lado cuando podías entrar y ponías la mano para que te tomen la temperatura o la frente, en el peor de los casos. Y se está habitualizando. Y también pensaba en un ejemplo análogo de, por ejemplo, perdón por repetir la palabra, el Estado obviamente configura una figura paterna, ¿no? Y esta figura paterna, imagínense si uno tiene un hijo donde el hijo, o sea, el niño, no conoce los estímulos, es todo nuevo, va descubriendo y explorando el mundo a medida que su edad cronológica va pasando. Entonces descubre un sillón, descubre un libro, descubre que puede gatear, descubre que puede caminar, pero son todos estímulos abstractos y desconocidos, algunos más concretos, obviamente, ¿no? Y tiene un padre que atrás todo el tiempo está diciéndole que todo lo que toque, haga o mire va a ser peligroso y va a ser una fuente de potencial peligro para este ser. Imagínense cómo va a reaccionar. ¿Cuál es la primera reacción que va a tener, no? La parálisis es lo primero que se puede venir. La parálisis no solamente desde lo físico, sino desde cualquier orden, desde ese ser que está en constante crecimiento. No va a poder tocar las cosas, no lo va a tocar porque va a tener miedo, no va a poder salir, no va a poder hacer absolutamente nada porque va a ser el confinamiento la única respuesta. Y vuelvo con lo que decía al principio. Cuando uno tiene un problema, lo que nos saca de la desesperación es los recursos con los que contamos para salir airosos o de la mejor manera posible frente a la situación. Con la pandemia nos sucede que ya el otro obviamente se convierte en una amenaza. Empezás a perder o a tener códigos distintos de contacto. Ya ni siquiera uno ahora puede dar un abrazo. La frase típica cuando llegas a un lado, que a mí me pasa mucho, es no sé cómo saludarte. Porque, bueno, le das el puño, le das el codo, le quieres dar un abrazo, pero, ¿con quién habrá estado el día anterior? Habrá estado en una reunión social, y si te contagia, en realidad después lo que me puede pasar, y se empieza a dar todo, como decía Daniel, ¿no? Esto ominoso, esto abstracto, esto que siempre es de peligro, donde ante el peligro, como decíamos al inicio, como lo planteaba Freud, o todas las escuelas que fui nombrando, perspectivas, la única reacción que tenemos es luchar o huir. Y en realidad estamos huyendo más que luchando, porque la libertad, que es un concepto clave, empieza obviamente a ser reventada por todos lados, ¿no? Ya uno no puede ser libre, porque si sos libre desde lo físico, puedo salir a la calle. No sos libre desde lo mental. Me estará mirando el policía si el barbijo o el vecino que pasó me denunciará porque en esta cuadra no lo tengo. Un montón de pensamientos que, como dijimos al inicio, los pensamientos disparan lo que son las emociones. Y eso, las emociones nos van a llevar a un acto. Y estamos constantemente en un loop, en un círculo vicioso cerrado, donde lo que hacemos es mirarnos nuestro propio ombligo, atomizarnos en que el otro es una fuente de peligro, ¿no? Fuente de sufrimiento, tenemos 3, naturaleza, los afectos, el otro, el propio cuerpo. En mi cuerpo empieza a ser un peligro, el otro empieza a ser un peligro, el aire empieza a ser un peligro, porque vos ves gente en el auto manejando, cerradas las ventanillas, con el barbijo puesto y están solos. Explíquenme dónde el virus se va a meter por el caño de escape. O sea, empezamos a perder la capacidad racional, donde nuestro cerebro emocional, nuestra amígdala, como mencionaba al inicio, empieza a tener una sobreactividad. Y les voy a dar un par de datos, ¿no? UNICEF 2020, datos muy nuevos.
casi una población estudiada de 9.000 personas entre 13 y 29 años, justamente los que están más ideologizados. Tenemos que hay un 27% de trastornos de ansiedad y un 15% de trastornos depresivos, ¿no? Entonces, es un incremento muy grande a las cifras que se venían manejando. ¿Por qué? Porque uno de los ítems justamente es que el 43% de las mujeres y el 31% de los varones tiene un claro pesimismo hacia el futuro. La ansiedad, les explico a los que no saben, es una emoción que me saca del aquí y ahora, me lleva a un futuro incierto con preocupación y catastroficismo de lo que puede suceder. Entonces, no estoy aquí ahora, pierdo mi libertad interior. ¿Por qué? Porque estoy pensando, ahí está, no está el tigre afuera, está dentro de mi cabeza, y empiezo a reaccionar con esa idea de verdad, que en la realidad por ahí no es tan así, pero que en mi cabeza ya es una total verdad. Y empiezo a reaccionar así constantemente por la vida. De ese porcentaje, el 73% pidió ayuda a un amigo o un familiar de mujeres, y un 40%, no, perdón, de varones y mujeres, y un 40% dijo que no. Y después, ayuda de profesional, 3 de 4 personas en la pandemia requirieron un profesional, teniendo que el 50% en hospitales o centros de salud, el 26% en cultos, una cosa que quieren sacar por completo, y el 23% en consultas de tipo online, etc. Creció sobremanera esto. ¿Por qué? Porque la ansiedad, justamente lo que me está moviendo al acto, porque hay un montón de características en el hoy que están siendo completamente negativas para la vida de uno, para la vida del otro, y es donde estamos completamente ideologizados, medios de comunicación, plataformas, etcétera, que están constantemente reavivando el miedo. Lo primero que yo digo es: no miren más la tele, no miren más noticieros, por favor, porque no es que van a estar informados, van a estar desinformados y van a estar con un nivel de ansiedad, de niveles psicofisiológicos activados totalmente, constantemente, en todo el día, porque necesito estar informado. Bueno, no, pero tampoco es vivir en una burbuja, ¿no? Que se entienda bien. Y el último punto es, se hicieron estudios de 2.500 personas, 25.000 personas, perdón, en 40 países, para ver cuáles son los temores mundiales. Y acá lo relaciono con lo que decía Horacio. El 46% le tiene mucho miedo al cambio climático. 46% de la población le tiene muchísimo miedo al cambio climático. El 41% a actos de terrorismo. Y después, en porcentajes menores, a la inestabilidad económica, ¿no? Estoy saliendo de la pandemia, estoy poniendo cuáles son los temores mundiales. Bueno, el cambio climático está casi en el 50%. Entonces, y cierro con esto, si no es la pandemia del COVID-19, es el dengue. Si no es el dengue, es la inseguridad cuando salís de tu casa. Si no es la inseguridad, es que no llegas a fin de mes. Si no es que llegas a fin de mes, es que, bueno, el cambio climático, entonces haces un asado y el cambio climático va a impactar con cualquier lado. Si no, es el terrorismo, y si no, seguimos. Entonces, la pregunta que yo dejo es: ¿cómo todos nosotros podemos vivir con una estabilidad emocional, psicoespiritual, si estamos bajo estos estímulos que sabemos que producen un montón de catarata de emociones y de actos concomitantes a ello? Clarísimo. Ahora vamos a pasar a la parte de un poco más dialogado, de preguntas en lo que queda esta última hora. Hago mías las palabras del licenciado Pablo Caruso: no vean televisión, no consuman los medios hegemónicos, sigan este canal, que aunque ustedes se ríen, este pequeño canal con StreamYard, porque somos muy precarios, con un micrófono que se nos cae, están viendo los bloopers, todos saben a qué me refiero, lo que pasó la semana pasada, se nos caen los micrófonos, se nos reinician las computadoras, y aún así le estamos haciendo pelea a todo el progresismo. ¿Por qué? Porque nos la rebancamos. Hecho ya el pequeño chiste de la noche, malísimo por cierto. Sí le quiero tocar un tema que es muy cierto lo que dice Pablo en este punto. Fíjense en un detalle. En la década de los 80 el modelo era el enfriamiento global, y de esto está documentado en lo que estamos trabajando con Ignacio, tapas de diarios que hemos escaneado de ese momento que se habla del enfriamiento global, y uno se iba a dormir pensando que iba a aparecer un oso polar el otro día en el patio de la casa. En los 90 era un cargo de conciencia no culpa usar desodorantes porque había un agujero en la capa del ozono y se creían que iba a matar a los pobres koalas y canguras con una lupa, culpa de usar un desodorante con CFC. Después vino esta idea del calentamiento global y que se iban a inundar las ciudades de La Plata, de Mar del Plata, Capital Federal, a causa del calentamiento global, y se derretían los glaciares. Después, bueno, ya fue el 2010, cambio climático, porque bueno, se demostró que en esencia ha habido calentamientos como en la Edad Media y que no eran a causa de justamente del capitalismo. La gente ya empieza a descreer.
en parte. Entonces ahora se habla en realidad de sobrepoblación. Y de hecho, en el ensayo que yo realizo días pasados, que es un ensayo que acabo justamente en vivo, la pandemia va a desaparecer, pero lo que va a subsistir a la Agenda 2030 es la idea del cambio climático y la sobrepoblación. Esa es la agenda que va a implicar un gobierno global que esté gestionando a través del Foro de Davos y el Tratado de París cómo van a ser los desarrollos económicos de cada nación. Es decir, las mismas naciones que en su momento contaminaron para crecer económicamente y se poblaron para tener mano de obra son las que ahora le dicen al resto del mundo no crezcan económicamente, no se reproduzcan. Es perverso. Ni siquiera es cuasi perverso, es perverso lo que están haciendo y es cómo funciona hoy el sistema global y creo que es importante que la gente reaccione. Vamos a pasar una pregunta muy interesante. Vamos a hacer un par de preguntas medio así como rápidas para llegar en los 10 minutos que nos restan. Y le vamos a dar posibilidad que el que quiera responder para evitar el acople de micrófonos me levante la mano, pueden responder los dos, si ambos levantan las manos, para evitar el acople y yo ir sacando el silenciamiento de los micrófonos. Pero una pregunta muy interesante. ¿Por qué esta agenda se da, este control del miedo, tiene una particularidad, que es que se da en plena posmodernidad? Y lo cierto es que uno ve el modernismo, el cristianismo, el iluminismo, el liberalismo, comunismo, había un proyecto utópico. Es decir, bueno, uno entendía que cedía libertades en pos de construir un determinado tipo de sociedad a futuro, ¿no? O uno cedía ciertas prerrogativas en pos de un proyecto positivo. Hoy parece ser, en tiempos de posmodernidad, que el miedo es tan profundo que se atomiza a la persona y está esta vorágine del eterno presente. Entonces, bueno, no hay un pasado, no hay un mañana, vivo el hoy, me preocupo por la seguridad hoy, me intento salvar hoy y sobrevivo día a día. Entonces es más distópico que utópico. Esta fue una pregunta que vi en el chat muy interesante, que insisto, puede ser una lectura válida o no. Entonces, no sé si alguno quiere hacer un acote respecto a si en tiempos de posmodernidad hay injerencia o no hay injerencia en el miedo de las personas. Quien levante la mano le habilito en primer lugar el micrófono. Bueno, vamos con Pablo. A ver, como explicaba antes, ¿no? Como contaba anteriormente, independientemente del tiempo histórico, el mundo emocional es intrínseco al hombre. Entonces, obviamente que estamos en un tiempo histórico distinto, con las características propias, como hablábamos también el domingo pasado, ¿no? Pero el mundo emocional de las personas sigue estando. Seguimos siendo seres racionales, seguimos teniendo una irracionalidad también muy marcada, seguimos teniendo pensamientos, actos y emociones. Por lo tanto, es un eje transversal, ¿no? Trasciende todo tipo de momento histórico. El tema ahí es en qué emoción se está justamente poniendo el punto, cómo se quiere exponenciar, como decía con los datos recién, qué se quiere lograr con eso y lo más importante es qué hacemos nosotros desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, de nuestra propia interioridad para combatir lo que viene de afuera. Yo menciono constantemente cuando hablo, cuando estoy en las consultas o en conferencias, lo que sea, no importa tanto lo que viene de afuera, importa lo que vos haces con eso, no importa el evento, no importa el suceso, sino lo que uno hace con lo que está sucediendo, ¿no? Con lo que está pasando. ¿Por qué? Porque esta pandemia, por ejemplo, a personas les hizo reforzar sintomatologías y están muy felices y contentas porque, claro, tenían algún tipo de fobia social y me quedo en casa, ¿no? Entonces, el quédate en casa lo que hace es el refuerzo de la sintomatología en esta persona. En vez de salir al mundo, chocarse con aquello que les generaba algún tipo de incomodidad, bueno, no, ahora quédate ahí, estoy perfecto, la computadora, la Coca-Cola, y estamos bárbaros para poder seguir no afrontando el devenir, porque toda esta configuración justamente lo que hace es que yo me quede acá y ahí esté con mis síntomas bien guardadito. Contrario a personas que son, por ejemplo, mucho más sanguíneas, que necesitan mucho más el afuera, entonces entran más en un pocito, por así decir, si no es que se incrementa, porque no tienen el contacto social. Entonces, insisto, ¿no? Y para no hacerlo largo, no importa el tiempo histórico, importa nuestra propia fortaleza. Y lo que el mundo posmoderno está haciendo es que haya cada vez personas con debilidades mucho más marcadas, que sean mucho menos capaces de afrontar la realidad, sino de sumergirse en las ideas, porque aparentemente desde ahí voy a poder afrontar la realidad, ¿no? Y esto también lo digo desde el punto de vista espiritual.
perteneciendo a distintos grupos, que se está viendo mucho en el área religiosa también, ¿no? Bueno, quédate solamente en la idea de Dios o en la idea que tengas de y quiero esto, pero nunca hagas un solo acto porque me voy a quedar solamente en la idea de lo que quiero, pero no lo acciono. Entonces me parece que las emociones y todo este contenido trasciende a cualquier momento histórico. Sí depende de lo que nosotros hacemos con lo que nos viene, ¿no? Podemos crear y podemos hacer, la podemos poner a nuestro favor o lo podemos poner completamente en contra y encontrar un chivo expiatorio para quejarme de lo mala que es mi vida hoy, que eso se está dando mucho. Mi vida es muy mala porque la pandemia, porque el gobierno, porque esto. Pará. Tu libertad interior, ¿dónde está? Bueno, no sé. La culpa la tienen los demás. Excelentísimo. Ahora voy a pasar a replicar un poco la pregunta, pero con una connotación especial para Daniel. Quiero aclarar, yo me sentí un poco tocado con eso de que la pandemia fue la excusa perfecta para aquellos que amamos el encierro y la vida antisocial. Pero quiero creer que no fue un palo directo, sino fue como un palo al voleo que justo me cayó a mí. Pero sí me hago cargo que yo cuando vino la pandemia me levanté un día y dije, ¿qué está pasando? Que ahora todos viven como vivo yo. Curiosamente, yo en tiempos de pandemia, nada que por rebeldía, fue cuando yo empecé a salir a caminar con mi hija, porque normalmente siempre fui a estar encerrado en mi casa trabajando. Recién cuando vino la pandemia es cuando yo empecé a salir al aire libre, a caminar. Descubrí que incluso tenía un cartel en la calle que no sabía que existía. Pero bueno, vamos a pasar con Daniel, pero quiero ahí con Daniel tocar un tema que me pareció muy llamativo dentro de los comentarios. Porque esto creo que lo hemos sabido hablar y no voy a tocar el tema de lleno del idealismo porque le aclara a la gente que por ahí también está preguntando. Con Daniel Siegel vamos a hacer un especial dentro de poco, ya lo estoy comprometiendo ahora en vivo, sobre Hegel, sobre el tema del idealismo, Hegel, cuánto impacta, el vínculo que pueda haber con Descartes, pero no queremos agotar el tema hoy. Sí, Daniel, me gustaría saber tu opinión, si puede ser, doctor, porque hay una idea que es muy cierta. En el siglo XX, los grandes proyectos utópicos idealistas tenían un enemigo, entre comillas, visible, cierren comillas, porque uno veía la limpieza étnica de Pol Pot, el gran salto adelante de Mao Zedong, el goulash ruso, los campos eugenésicos alemanes. Había una idea de un otro que era un enemigo y que el Estado gestionaba el poder. Había una idea. Ahora, lo cierto es que ahora la amenaza ya no es un otro en bando, sino es uno solo contra una enfermedad invisible. Parece que el enemigo es más invisible todavía que incluso que en 1984. No sé si me voy a entender por dónde quiere ibanar la idea de esta invisibilidad que ya ni siquiera está detrás de las fronteras, sino que está dentro de las fronteras, es invisible y parece que está coexistiendo con nosotros el enemigo. ¿Cómo lo aborda usted desde la filosofía, doctor, este fenómeno no sé si me voy a entender, de esta guerra que hay contra el virus? Sí, yo creo que lo que mencionabas antes con respecto a la modernidad y la posmodernidad, por supuesto la modernidad se plantea como utopía porque lo que cree es que a través de la razón, una razón todopoderosa, es posible eliminar toda sombra de superstición y de esa manera lograr que el hombre alcance toda su potencialidad, ¿no? Y alcance un estado de felicidad en la tierra, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Es sustituir la búsqueda del cielo, de la trascendencia, por la felicidad en la inmanencia, en la tierra. Pero todos los intentos que ha realizado la modernidad para alcanzar eso han sido un fracaso. O sea, lo que han generado es más miseria, más horror, más desastre, más sufrimiento. Entonces, con el tiempo, esa tendencia a la disolución de toda herencia, digamos, de todo pasado, de toda tradición, termina revelando su propia verdad, que es su carencia de contenido, ¿no? La razón es un instrumento, pero si no hay algo hacia lo cual dirigir ese instrumento, si no hay un objetivo, si no hay un valor, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, para llegar a tal lado, los medios más adecuados para llegar son estos. Eso es lo que la razón hace, dar los instrumentos para llegar a esa finalidad. Pero si la finalidad misma desaparece, disuelta por una razón que no es capaz de sustituirla por otra cosa, entonces ya no hay hacia dónde ir. Entonces vivimos en ese estado de permanente presente, sin objetivos, sin nada hacia lo cual dirigirnos. La última frontera, digamos, ha sido la promesa
de que la medicina podía darnos la vida eterna en la Tierra, ¿no? 102 años plus, ¿no? Lograr superar las enfermedades, superar la vejez, superar la muerte. Ante la imposibilidad de hacer eso, lo que se hace es ocultarla, ¿no? La gente muere fuera de nuestro alcance, fuera de nuestros ojos, muere inconsciente ella misma de que está muriendo, sin extramunción, o sea, sin una posibilidad de liberación espiritual. Se opta por la cuestión de someterla a un coma inducido para que no sufra, ¿no? Pero en realidad los demás son los que no quieren sufrir la vista, la presencia de la muerte, ¿no? Entonces hacemos de cuenta como que no existiera porque no la vemos, ¿no? Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero la posmodernidad ha mostrado un gran fracaso. El fracaso de la modernidad es la posmodernidad, y la posmodernidad al mismo tiempo es su consumación, es la consecuencia necesaria de haber destruido todo, de haber disuelto todo, de haber destruido toda tradición, toda espiritualidad, toda tendencia a la trascendencia, y bueno, lo que queda es esto. Entonces, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ahora con lo que ha quedado? Vos fíjate cómo siempre la modernidad, y después la posmodernidad ha seguido, ha buscado un enemigo, ¿no? Algo contra lo cual luchar. Como vos bien decías, siempre se ha planteado que había alguien que era el portador del mal, ¿no? Alguien o algo que era el portador del mal. Podía ser la religión, podía ser la superstición, para el nazi era el judío, o sea, siempre estaba esa cuestión de que por más familiar que fuera ese otro, más se comportaba bien, digamos, y como uno de nosotros, más se estaba ocultando el hecho de ser un extraño, ¿no? Esa era típica forma de los nazis de calificar a los judíos, ¿no? Puede ser que tu vecino sea parecido a vos, pero si es judío es otro y solo se está camuflando, ¿no? Ahora hay algo en nosotros que va más allá de nosotros mismos, que es la enfermedad, ¿no? Esta enfermedad que nos hace un peligro unos para otros, con lo cual todos estamos en esta situación de peligro. Entonces, ¿qué viene a darnos cierta protección o cierta defensa? Algo que no es humano, o sea, lo transhumano. O sea, se plantea la existencia de la posibilidad de salvarnos a través de ¿qué? A través de una especie de medios de control que no son de nadie en particular, que no son de la humanidad, ¿no? Inteligencia artificial, virtualidad, todo eso nos permite una cierta supervivencia, pero a costa de trascender nuestra propia humanidad, porque es nuestra humanidad el peligro. Nosotros como humanos somos el peligro. En el ecologismo eso se ve también. ¿Cuál es el peligro de la naturaleza? El hombre, ¿no? No se ve que la naturaleza sea también un peligro para nosotros, no, somos nosotros el peligro. Entonces la única manera de que este peligro desaparezca es neutralizándolo, ¿no? Entonces quedamos encerrados en una vinculación puramente virtual con los demás y bajo controles que son algoritmos, o sea que están deshumanizados y que son más confiables cuanto menos humanos son, ¿no? Ese es el gran peligro de ahora, la deshumanización y el transhumanismo, ¿no? Me parece que esa es la consecuencia a la que lleva la posmodernidad. O sea, que ha quedado tan vacío el hombre de objetivos, de finalidades propias, que todos tenemos miedo de todos, digamos, y hasta de nosotros mismos. Entonces solo podemos confiar en una cámara de seguridad, solo podemos confiar en un sistema de inteligencia artificial, solo podemos confiar en cosas anónimas que no son portadas por nadie en particular. Incluso los organismos globales de control, la Organización Mundial de la Salud y demás, las personas que las manejan, ya metí de vuelta la palabra, perdón, pero los que la manejan son sustituibles, ¿no? Hace poco teníamos a alguien dirigiendo el Fondo Monetario Internacional, ahora es otra persona, y mañana será otra, pero el fondo va a seguir estando. Y es una entidad anónima, ¿no? Insustancial, que no le corresponde a nadie, nadie está ahí, porque los que están solo ejercen el papel, la función, ¿no? Y actuamos solo como si ellos fueran capaces de brindarnos algún tipo de auxilio, protección, ¿no? Todavía hay quienes confían en que la solución de los problemas globales va a venir de alguna entidad global que sustituye a Dios, digamos. No es Dios, entonces ahora es
esa entidad indeterminada, inhumana, que es lo digital, lo algorítmico, los sistemas de vigilancia, los sistemas globales de organización de la salud. Las operaciones pueden llegar a ser hechas mejor por robots que por personas, ¿no? O sea, también por algoritmos. Entonces hay una pérdida, un desfondamiento de lo humano, una desaparición, prácticamente una extinción de lo humano por nuestro propio bien. O sea, tenemos que renunciar a nuestra humanidad por nuestro propio bien, porque es nuestra humanidad el peligro, ¿no? O sea, como vos bien dijiste, ya no es tal o cual grupo, tal o cual persona, tal o cual... No, somos nosotros mismos el peligro. Entonces tenemos que ser nosotros mismos neutralizados por nosotros mismos. Hasta hay gente que sale con carteles diciendo la humanidad debe desaparecer, la humanidad es el problema, la humanidad es el virus, ¿no? Pero nadie, no se da cuenta que están diciendo que los maten. O sea, llevar un cartel que diga que desaparezca la humanidad es llevar un cartel que diga yo tengo que desaparecer. Pero no se percibe la paradoja de esa situación. Y yo lo he visto en carteles de manifestaciones ecologistas, es decir, el peligro es el hombre, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es extinguir a la humanidad. Y como extinguir a la humanidad implicaría que esos mismos ecologistas también tengan que desaparecer, entonces bueno, no la extingamos, pero neutralicémosla, ¿no? Todo lo posible. Atémosla, encerrémosla, hagamos que solo se conecte de manera virtual, que solo use energías renovables, ¿no? Y la tecnología como lo único que puede superar los problemas de la propia tecnología, y lo humano y los valores quedan eclipsados detrás. Esa es la lectura que yo en principio haría ahora. Quizás después aclare o modifique algunos de estos puntos, pero yo tengo la sensación de que por nuestro propio bien, se dice, debemos combatirnos a nosotros mismos, ¿no? Esa es la nueva ética, digamos, es el nuevo super yo. Coincido plenamente. De hecho, cuando hice hace poco uno de mis últimos videos bueno, les voy a explicar un poco cómo fue el contexto. Había dado justo una charla en vivo para un amigo. Esa casualidad de la vida que es como un partido de básquet cuando uno de repente mete más de 20 puntos y decir, ¿qué pasó acá? Que ni yo me lo esperaba. Bueno, me salió muy bien, ni yo me lo esperaba. Así que bueno, vamos a utilizar esto para mi canal. Pero quisiera agregando los datos y complementando, decir que no sea solamente yo hablando en la cámara. Y dije, bueno, como hablo de Greta Thunberg, voy mostrando quién la financia, muestro el vínculo que tiene con Rockefeller Brothers, muestro en esencia qué hay detrás del ecologismo. Y justamente buscando, porque yo recuerdo que cuando surgió la pandemia hubo muchos intelectuales del ecologismo que dijeron que era un bien para la humanidad que surgiese este fenómeno porque había que limitar la población humana. Me encontré con que ya desde los 60 había manifestaciones ecologistas con carteles enormes que decían kill yourself, save the planet. O sea, no voy a decir la palabra que estamos en vivo, pero bueno, consuman su propia vida, salven el planeta. Y de hecho la cultura del child free viene de ese lado, la cultura del cuestionamiento ético de tener hijos. O sea, hay que empezar a ver quizás para dónde se empiecen a barajar las cartas. Llevamos 1:10, así que hoy vamos a hacer un cierre distinto, porque ya hubo la oportunidad de hacer un cierre el domingo pasado con estos dos grandes expositores. En primer lugar, agradeciendo enormemente la generosidad de ambos, de que nos han regalado 1 hora de su vida, años de estudio y de formación puestas al servicio de la humanidad por parte de ambos, y eso es algo que da que uno recupere la fe en la humanidad, porque se demuestra que hay muchas personas de bien dispuestas a ayudar a la sociedad. Desde este humilde espacio, muy agradecido realmente. Vamos a empezar hoy a hacer el cierre vamos a invertir el orden, vamos a ir primero con Pablo y después con Daniel. Para que en el cierre, si nos tuvieran que dejar 2 o 3 lecturas que incluyan, pueden ser desde libros hasta conferencias, es decir, 2 o 3 materiales que ustedes recomendarían que la audiencia que vea este video en vivo y lo vea después en diferido, puedan leer o puedan escuchar, si se trata de una conferencia, si se trata de un ensayo, si se trata de un artículo periodístico, que a ustedes les haya servido para entender o formarse en torno a lo que es el miedo y la pandemia. Ok, arranco yo. A ver, yo lo que hago generalmente es formarme teniendo mucho pensamiento crítico a la hora de lo que estoy leyendo, con lo que son los últimos papers o estudios científicos de, bueno, todo lo que es el ámbito donde yo me manejo.
teniendo obviamente el ojo de dónde, qué universidad viene, quién escribe esto, por qué tiene mucho sesgo ideológico, pero me interesa saber dentro de mi mundo, que es lo que yo manejo dentro del mundo académico de la psicología, relacionado con la actualidad, bueno, qué es lo que empieza a dar, y sobre todo teniendo datos. A mí, por eso yo cuando hablo generalmente doy datos, porque no me gusta hablar en abstracto sin tener una correlación directa con la realidad. Indistintamente después que yo comparta con esa realidad o no comparta, después viene ahí el propio procesamiento y la propia opinión desde el punto de vista profesional de uno, ¿no? Pero me parece que es interesante hablar con datos cuantitativos para después agregar lo cualitativo. Un libro de cabecera que me parece que es interesante por el propio nombre del libro, que es Usos del Pesimismo, de Roger Scruton. Me parece que es un librazo que para este tiempo donde aparentemente aquello nuevo es, ahí está, ahí lo tiene Horacio, yo lo tengo por allá, aquello que es lo nuevo sería lo bueno y lo antiguo sería lo malo en esas categorías, porque cuando uno le dicen, pero vos sos del medioevo, ¿no? Bueno, me están llevando a un tiempo histórico que lo están connotando según su interpretación como algo malo en contraposición o en oposición a el hoy, que sería lo bueno porque es nuevo. Entonces, por ejemplo, me parece que es una vuelta a tratar de no ser tan pesimista, no ser tan optimista en lo nuevo que se viene, en esto de las nuevas ideologías, de lo climático, de todo esto que ya sabemos por dónde viene, sino tener un poco más de arraigo dentro de lo que tiene que ver con un poco anterior, cuando vamos al tiempo histórico, ¿no? Después, me gustaría que la gente también pueda tener algún tipo de lectura espiritual. Siempre lo recomiendo este libro, me parece excelente, que se llama El Dios de la Vida, de Heriberto King, que habla de los escritos del padre Kentenich, fundador del movimiento de Nuestra Señora de Schoenstatt. Me parece que es clave porque él fue un sacerdote que era como un psicólogo, un psicopedagogo, un psicólogo, un sociólogo, sin existir por ahí formalmente la disciplina, o al principio, estamos hablando de 1800 y pico. Por lo tanto, me parece que es excelente, obviamente con una concepción tomista del alma, es excelente, ¿no? Para que la gente pueda entender con los conceptos que pueda empezar a sacar de ahí, porque la lectura espiritual y la lectura más del cultivo racional, me parece, como hablaba en el vivo pasado, el domingo pasado, en la constitución antropológica de las 3 variables, me parece que es clave empezar a integrar la espiritualidad, porque es una de las variables que están haciendo pelota, porque si no vamos hacia adentro y conectamos con nuestra parte espiritual, ya lo único que tenemos es materia, carne, racionalidad, irracionalidad, y es mucho más fácil de manipular que si uno puede tener una vivencia un poco más trascendente de la vida. Entonces, iría por ahí. Después hay un montón más de libros, pero para eso son muchos técnicos, los que yo tengo libros muy técnicos. Me parece interesante que por ahí puedan ir por ahí. El conservadurismo también de Roger Scruton, me parece que es un autor excelente. Ir a las bases, lean autores que sean los que empezaron a hablar de las teorías, no el comentario del recomentario, del reescrito, que no está mal, pero siempre recomiendo ir a la fuente, ¿no? Y a lo que también hoy en día se está hablando dentro del ámbito que cada uno quiera estudiar. Excelentísimo. Daniel. Qué difícil, qué difícil. Libros, lo que usted nos quiere recomendar. Qué difícil elegir. Sabes que hay un problema, y es que mi formación me llevó a que la mayor parte de mis lecturas hayan sido de gente progre, digamos, en general. Pero yo creo que hay muchos que no son menospreciables, sino que me han ayudado mucho a entender los fenómenos actuales. Por ejemplo, bueno, Roger Scruton lo voy a leer ahora porque no lo conocía. Lo empecé a conocer ahora porque ya sabes que en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, donde yo estudié, todos esos pensadores están excluidos, ¿no? Puede ser que haya conseguido algún texto de algún conservador como Chateaubriand de casualidad, y más bien como literato, ¿no? Que como ensayista, y que me sorprendieron con respecto a lo que había destruido la Revolución Francesa, ¿no? Para dar un caso. Esas cosas que te van conmoviendo y hacen que empieces a cambiar un poco esa preconcepción que tenías acerca de las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, para el tema de la pandemia, del manejo del temor y estas cuestiones, yo te mencioné la vez pasada a Agamben, ¿no? Hay varios textos de él, pero creo que Homo Sacer es uno de los más citados. Agamben es un filósofo que se posiciona a sí mismo en la izquierda, pero
ha sido terriblemente crítico con el manejo que se ha hecho de la pandemia. Para él, el manejo de la pandemia ha sido nada más que una manera de acentuar la biopolítica, el control de la población y la limitación de las libertades individuales. Y como te dije la vez pasada, cae muy antipático en el resto de sus amigos de los grupos de la izquierda y demás, o que haya escrito en Sopa de Wuhan, que es como la versión, digamos, medio así como un hacha de lo que está pasando. Él insiste en sus textos con que esto es una exacerbación de la sociedad de control. Y otro que me gustó mucho haber leído, que yo recomendaría, es un texto que se llama El sublime objeto del deseo, el sublime objeto de la ideología, de Slavoj Žižek, que es un filósofo esloveno que se autodefine comunista, aunque confunde a los comunistas porque nadie entiende dónde está su comunismo, porque más bien parece un conservador, pero es muy gracioso leerlo, porque aparte a él le encanta confundir, ¿no? Y eso me encanta a mí también, me encanta ver cómo confunde a sus lectores, y realmente es muy, muy interesante cómo plantea esta cuestión del objeto ominoso que se mantiene a cierta distancia como peligro y que es ahí a donde va a sostenerse las ideas de una ideología determinada. Es maravilloso para entender qué es una ideología y cómo funciona a partir de un objeto que genera miedo, que genera algo más que miedo, digamos, que genera esta sensación que yo te decía del ominoso. Es muy interesante ese texto. Y bueno, hay otros más de él que podría citar, pero bueno, son los autores que dentro de la filosofía contemporánea me caen bien, digamos, aún siendo o autodefiniéndose como progres, ¿no? Agamben, Zizek, después está Alain Badiou, por ejemplo, en Lógicas de los Mundos, donde habla de que no hay solo palabras y cuerpos, sino que también hay verdades, y habla de la fidelidad a la verdad, al acontecimiento, y marca que eso es lo que caracteriza a un sujeto auténtico. No me importa demasiado que él se defina como comunista, porque hay conceptos ahí que son de mucha riqueza y se pueden aprovechar, como ocurre también con Bauman, que es un socialdemócrata, pero tiene elementos con respecto a esta era que son realmente una clara descripción de lo que está pasando, ¿no? Así que yo podría mencionar a esos tres autores como fuentes interesantes para abordar, para criticar, pero también para tomar elementos que son valiosos desde otro lado, desde otra perspectiva, que la que usan habitualmente estos movimientos identitarios que aprovechan esas lecturas en un sentido que no es el originario de ellos, por lo menos a mi entender, ¿no? Pero bueno, es lo que tengo, es lo que hay disponible en el ámbito de la filosofía en estos momentos, y a mí me ha resultado liberador y me ha resultado muy interesante para comprender lo que nos está pasando en estos momentos, en esta época, ¿sí? Básicamente eso. Coincido plenamente que hace bien animarse a leer lo que otros plantean, incluso de posicionamientos que están en las antípodas de lo que pueden ser nuestras íntimas convicciones. De hecho, si algún día me voy a tomar la molestia de hacer un video un tanto casero, pero curioso y llamativo, si ven la biblioteca que yo poseo, muy humilde, dicho sea de paso, pero al menos yo es de las pocas cositas que estoy muy orgulloso, el 90% de mis libros son de izquierda. No van a encontrar casi libros de derecha, salvo, bueno, Roger Scruton. Tengo algunos ensayistas cristianos porque me interesa quizá un poco más la cuestión de la fe, quizás sí trato de ir un poco más a las fuentes tomistas, pero lo que es literatura, política, incluso leo autores revolucionarios como Voltaire, o sea, no caigo en esos sesgos, decir no hay que leer porque son el enemigo. De hecho, estaría cayendo en la lógica de lo que tanto critico, que es el dogmatismo de aferrarse a los principios y no ver la realidad. Y como dijo Juan Pablo II, hasta en el comunismo hay semillas de verdad. Entonces uno tiene que estar abierto de quizás sí, cuidado que de todo se aprende, como diría Santo Tomás de Aquino, lo principal para ser un buen estudiante y un buen alumno es ser humilde y saber que el que está al frente algo puede llegar a enseñar. Bueno, se nos ha ido más de la hora, no les quiero quitar más tiempo a nuestros expositores. Muchísimas gracias de corazón a ambos. Realmente yo valoro enormemente que con semejante capacidad intelectual y la formación que tienen sean tan generosos de compartirla de esa manera con la comunidad. Eso habla mucho de su espíritu que hay en ambos, del corazón que hay en ambos, más allá de la mente.
Eso yo lo valoro enormemente. Y muchísimas gracias. En un momento estuvimos cerca de las 200 personas, o sea, duplicamos el vivo anterior, lo cual es lindo para este canal que lo hacemos de corazón, a puro pulmón, y que de repente ellos, les cuento a los que están viendo, que les comentaba a los expositores, tengo que estar al mismo tiempo, mientras estoy coordinando el vivo, estar armando las miniaturas en Photoshop, haciendo la edición yo mismo, corrigiendo los sonidos. Es como que nos sobrepasa un poco, pero lo hacemos porque nos gusta, nos gusta mucho esto. Es nuestro, cada uno aporta a la batalla cultural como puede, desde donde puede. Última recomendación, y ahora sí, ya cerramos el vivo. Por favor, vean las redes de ambos expositores abajo, porque mucha gente me escribió diciendo, qué interesante Daniel, quiero tomar cursos con él, che, quiero hacer terapia con Pablo, no conocer psicólogo así. Bueno, están las redes para que se contacten con ellos, para que los apoyen. Pablo tiene su página web, podcast, Daniel tiene una cantidad infinita de videos explicando cada filósofo de la historia punto por punto, resumiendo desde Kierkegaard hasta Hegel. O sea, tienen para aprender. Hoy con internet algo positivo es no aprende el que no quiere, porque hoy los mecanismos son mucho más fáciles, mucho más didácticos. Así que bueno, yo los invito a que los apoyen, así como tan generosamente me apoyan a mí, con ellos también, que se lo merecen, son infinitamente más inteligentes que cualquier otro expositor que yo he conocido. Están a la par de Agustín Laje, Nicolás Márquez, Pablo Muñoz, Miklos. Entre ellos no tiene nada que envidiarse, así que yo intento solamente transmitir lo que ellos realmente saben. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo posiblemente este miércoles. Aviso ya, último mensaje. Vieron que todos los miércoles hago un video en vivo tocando distintos temas y reflexionando yo solo. De acuerdo a lo que ustedes planteen en los comentarios o me hagan llegar por Instagram, hay 2 temas para tocar que más o menos creo llegar a manejar un poco. El tema de cómo trabajar en torno a lo que es el abuso infantil, el abuso sexual infantil. Es un tópico que quizás tengamos que desarrollar, porque a veces pasa que la derecha está muy preocupada en decir, atacamos la ideología de género de los niños y cuidado que a veces hay problemitas adentro de la familia que lo ponemos abajo de la alfombra, porque nos interesa más despotricar odio en redes sociales que realmente cuidar al niño, que no solamente es un problema con la ideología de género, los abusos existen y hay que saber cómo tratarlos. Y el segundo tema que está muy discutido actualmente es el tema de la pena de muerte. Así que bueno, solamente eso. Elijan ustedes qué tema quieren que tratemos y lo trataremos este miércoles. Nos vemos.